Esta es una producción de Grupo Fórmula. Carlos Elizondo Mayer Serra, doctor en Ciencia Política por la prestigiosísima Universidad de Oxford y autor de su más reciente libro, Y mi palabra es la ley, AMLO en Palacio Nacional. Antes que nada, gracias por esta conversación, con mi admiración, respeto, cariño de siempre, Carlos. Igualmente, Ricardo, gracias por esta oportunidad de estar contigo y con tu público. A ver, Carlos, ¿es en verdad la palabra de López Obrador la ley en este país, como cantara el gran José Alfredo? Mira, no es exactamente su palabra lo que vuelve la ley, ya quisiera él, pero en un sentido sí. Veamos todas esas leyes, Ricardo, donde el presidente ha dicho que no se le cambie ni una coma y no se le cambia ni una coma. Eso no lo habíamos visto antes. Como tiene el control, lo tenía en la legislatura pasada, todavía lo tiene, aunque con menos margen, de ambas cámaras, pues sí, una iniciativa del presidente donde él manda clara la señal que esa es su ley, hasta ahora se ha vuelto ley del país. Pero bueno, estamos hablando, si me permites, tu respuesta me da oportunidad de plantear otra cosa. Sí, a lo mejor antes también los presidentes eran igual de decididos o mandones, pero además del hecho está la forma. Nunca habíamos visto que un presidente en público le dijera al Congreso, lo tratara así como lo ha tratado, no le cambie ni una coma. ¿Eso también habla de autoritarismo o es, rememorando a don Daniel Cosío Villegas, un estilo personal de gobernar, Carlos? Bueno, el primer capítulo se llama justo así, el estilo personal de gobernar. Y sí, es una forma que el presidente tiene desde siempre. Le importa muchísimo mandar señales y una de las señales que ha querido sostener a lo largo de su administración es que Morena le hace caso. Y para que eso le quede claro a todos, son las instrucciones públicas. Y parte de, digamos, de la lógica del poder de Andrés Manuel es ir ratificando esa capacidad de mando. El problema que vimos para él, digamos, recientemente, en que no pudo convocar a la comisión permanente como quería, es que cuando se empieza a resquebrajar esa lógica, pues pierde buena parte de su eficacia. Pero la gran diferencia, como analizo en el libro, Ricardo, entre López Obrador y otros presidentes, es que aún en la época clásica del PRI, donde tenían el control de ambas cámaras, el PRI representaba más intereses, tú lo conoces bien. Recordarás cuando Francisco Gil quiso hacer una reforma fiscal en el sexenio de Salinas, para que iba a quitar las bases especiales de tributación, se le reveló al Congreso y no lo sacó a duras penas, fue muy complicado. Morena no se le revela al presidente. Ahora, por lo que he leído hasta ahora de tu libro, estás analizando fundamentalmente, además por los tiempos, los 2 primeros años, pero estamos llegando ya a la mitad del mandato de López Obrador. ¿Cuál sería tu evaluación de esta primera mitad del gobierno? Que ahora él quiere someterse a una revocación o más bien una ratificación de su mandato. Mira, eso lo discuto en el último capítulo, Ricardo, y además tengo en el tercer capítulo una radiografía de prometió esto el presidente, se logró esto. Respecto a sus promesas de crecimiento, de vamos a apaciguar al país, vamos a disminuir la pobreza, vamos a todas las cosas puntuales, incluido vamos a importar menos maíz, en todas esas promesas el presidente no ha cumplido. Entonces, si hubiera que juzgarlo por sus promesas, yo creo que sale reprobado. Ahora bien, el presidente ha logrado, a pesar de un entorno adverso, porque la pandemia pues, ha sido algo fuera absolutamente lo programado. Yo en ese capítulo incluso distingo entre cómo iba antes de la pandemia y cómo va después de la pandemia. El presidente ha logrado algo muy impresionante, que es aún en ese contexto tan adverso, mantener niveles de aprobación altos. Y por eso precisamente, Ricardo, quiere la revocación o renovación de mandato. También lo discuto en el capítulo último del libro. Digamos, primero, a mí me parece que en el régimen presidencial la revocación de mandato es pésima idea. ¿Por qué? Pues es un presidente fuerte, pero cuando tengamos un presidente débil, pues va a estar a la mitad de su sexenio muy preocupado de que venga esta consulta y lo echen, y eso genera inestabilidad. Las reglas de sucesión te llevan a un presidente electo por el Congreso que no puede hacer gran cosa el último periodo, los 2 años fracción que le quedan, pésimo. Este presidente es muy fuerte, y aunque la lógica
de la revocación de mandato es que los ciudadanos lo pedimos y ya no queremos al presidente, queremos que se vaya antes de su término. Él lo está precisamente dando la vuelta. Quiere que esto sea un ejercicio para que el aplauso popular, que no lo alcanzó en la consulta popular, que no alcanzó en la elección intermedia, le den, digamos, apoyo para poder administrar mejor su complicado resto de sexenio, Ricardo. O sea, queremos que siga, pero que además nos encanta su estilo de gobierno. Mira, yo creo que son dos preguntas, digamos. A algunos les encantará su estilo de gobierno, a mí no. Quiero decir, ¿qué es lo que él busca, no? A mí me parece que tanta, digamos, exposición del presidente pues no le permite concentrarse en las cosas más importantes, le gusta mucho más el mostrar cosas que hacer cosas. Es muy poco transparente incluso en lo que nos dice que le ha ido bien, como en Dos Bocas, y realmente lo va a terminar a tiempo. No, digamos, a mí no me gustan muchas de las cosas que ha hecho el presidente, otras sí. En el capítulo 5 cuento, y creo que el presidente ha sido muy exitoso en presionar fiscalmente, recaudar más en un año además tan complicado como el anterior. Pero yo no quiero que se vaya porque creo que él fue contratado por el pueblo mexicano por 6 años y quiero que pues tenga ese tiempo para cumplir con su programa y no quiero más distracciones y no quiero además que se gasten 4,000 millones de pesos en una consulta pues que seguramente ni siquiera va a ser obligatoria porque difícilmente tendremos una participación del 40%. Ha sido también un presidente inédito en más de un sentido, entre otras razones, porque si hiciéramos las cuentas de cuántos minutos de sus mañaneras ha dedicado a defenderse o a denostar a los medios de comunicación y o a preocuparse por su imagen personal, que ni siquiera por la imagen de su gobierno, ha sido un presidente, como te decía, inédito. ¿Qué te dice a ti eso de López Obrador? Lo veo en el capítulo primero. Yo creo que es una estrategia y lo entendió también muy bien Trump, si tú no tienes medios creíbles, si los vas erosionando, por lo menos ante tu base más dura, poner al Universal, al Reforma ahí, hace que cuando uno de sus seguidores lo ve, una nota crítica del presidente, dice, no, pues estos cuates tan en contra de mi presidente, entonces no lo leo. Es una estrategia calculada, es una estrategia que le ha funcionado, es una estrategia que no creo que sea compatible con una democracia donde el monopolio o la fuerza del presidente en el altavoz debe ser utilizado para otras cosas, pero es como le gusta gobernar. Incluso como te he leído alguna vez algún artículo de eso, lo digo en el libro, la mañanera la usa para darle instrucciones a su propio gabinete. A veces en su gabinete se enteran de lo que tienen que hacer por lo que dijo en la mañanera. Es un estilo personal de gobernar muy peculiar, le es eficaz ante la opinión pública, ante sus seguidores, pero yo no creo, como discuto en el capítulo 1, no debe ser muy eficaz a la hora de darle seguimiento a los asuntos públicos. Veamos el caso del INSABI. El INSABI se echó a andar, Ricardo, el instituto que iba a sustituir el Seguro Popular, se echó a andar sin que tuviera las reglas de operación y el resultado es un desabasto de medicina, lo vimos en las encuestas últimas, en los estudios últimos de Coneval, una caída en la cobertura. ¿Por qué? Porque no hacen bien lo complicado de gobernar, que es que las cosas funcionen bien, y si estás todo el tiempo ante los medios y no coordinando el trabajo de gabinete, pues esto es lo que sucede. ¿Verdad? Pero Carlos, al frente del INSABI está el arqueólogo favorito, guía de turistas de él en Palenque. Bueno, ese es uno de los problemas fundamentales de esta administración. El presidente lo pone entre honestidad y capacidad. Yo decir que 99% de honestidad y 1% de capacidad es suficiente. Por capacidad, por honestidad realmente entiende lealtad. Y sí, se ha rodeado de gente muy leal, muy cercana, pero como bien pones en este ejemplo, hacer una reforma del sistema de salud con alguien inexperto es un suicidio anunciado. Carlos, a ver, ¿cómo podríamos ver este cambio reciente en el gabinete? Se va la secretaria de Gobernación. Vamos a averiguar todavía ahorita qué fue lo que pasó exactamente, porque hay varias versiones de que le dieron un papelito y se salió de un acto y cuando llegó le dijeron, pues es que ya no estás. Y se encontró con el sucesor, etcétera, etcétera. ¿Crees que este cambio es una muestra de nerviosismo, de preocupación o anticipa una revolución en el gabinete?
La revolución es una palabra muy fuerte, eso último no creo, pero ciertamente es una muestra más de cómo gobierna el presidente. Primero, Ricardo, lo digo en el libro, el gabinete era paritario, mitad mujeres, mitad hombres, pero donde estaba el control o está el control político en Palacio Nacional, no hay una sola mujer. Entonces puso mujeres para cubrir una cierta cuota. La secretaria, pues no en vano le decían que era un florero, digamos, realmente Olga Sánchez Florero le decían, pues las cosas no pasaban por ahí, pasaban por otro lado, pues le funcionaba como careta, pero no para resolver los problemas. Y yo creo que de repente para el presidente se volvió necesario tener a alguien con más interlocución, con más confianza. Y sí, le dieron una salida muy digna a ser presidente del Senado, pero la trataron muy mal. Creo que las notas a las que tú haces referencia pues parecieran ser lo correcto. Además, se salió de un acto donde llevaba 10 minutos, lo anunció quien presidía el acto, un acto de mujeres, por cierto. Sí. O sea, un maltrato muy notable. Y llega un secretario de gobernación, pues muy cercano al presidente, Su pero tuvieron en primo, algún momento. ¿Perdón? su primo. Ah, eso no sabía, su Ah, primo. sí, es primo de él, sí, sí, A ver, sí. cuéntanos, ahora te entrevisto yo a ti. Primo, ¿por qué lado? Sí, Son por el lado López, de los pero López, pero es primo. Sí, sí, es primo, te mira, lo digo. primo segundo o algo Sí, así. sí, sí, muy cercano, familia, pues. Él lo Tuvieron dijo, una época donde entrañable, mi estuvieron en amigo. bandos separados, ¿te acuerdas? Sí, Cuando él coordinó el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto, era parte del equipo priista con el que se enfrentó López Obrador en algún momento. O sea, se salió primero AMLO del PRI que él y se salió primero también del PRD AMLO que él, pero sí, hoy son cercanos, ha sido un gobernador eficaz, ha sido un gobernador con muy buenos niveles de aprobación, claro, ha tenido el apoyo de su presidente, el presidente es muy popular en Tabasco, pero pues no es un funcionario con experiencia federal. Y yo creo que el presidente ha subestimado a lo largo de su administración la complejidad de la administración federal. Está el arqueólogo en el INSABI que no sí. sabe qué hacer, pero hay muchos otros que llegan a cargos muy complicados y de aquí que entienden dónde están los botones, pues ya los problemas lo desbordaron. Una reducción macuspanista de la visión del país. Ok. Pues mira, además también es eso, y no es trivial, digamos, cuando tú te rodeas de un grupo cercano que tiene una visión pues muy parecida a la tuya, que vienes de provincia, pues tiene la visión de ese lado del país. Mm. El reto para un presidente es tener una visión diversa, alguien de Baja California Sur, alguien de Tabasco, que le permita entender la complejidad del país. Además, el estilo personal de gobierno, Ricardo, está muy centrado en él. Es un gobierno de un solo hombre en muy buena medida. A él se le ocurre una cosa y sus funciones están para ejecutar lo que él le pide. ¿Dirías Entonces que, se siente más cómodo con gente pues, que le va a decir que sí. dirías que al grado de megalómano? Mira, eso no lo sé. En el libro cito a algunos autores que dicen que sí. Yo no, digamos, no conozco al observador personalmente, nunca he tenido una comida con él. Entrevisté a varios que trabajaron con él, que han tenido relaciones cercanas con él y todos manifiestan, tú lo conoces mucho mejor que yo, Ricardo, que en corto es muy agradable, que es una gente con la que se puede tratar, que se logran acuerdos. En fin, yo creo que ahí hay un personaje bien complejo. Desgraciadamente, a diferencia de Estados Unidos, donde tú Mm. encuentras decenas de libros sobre Trump y su personalidad y lo que pasa en el gabinete, aquí hay muy poco. Finalmente, Cuéntame tú, ¿cómo definirías tú a Ricardo? Ricardo, tú al presidente. Tú lo conoces bien, una vez fuiste una mañanera a reclamarle pues, que eran amigos y qué había pasado. ahora el entrevistado soy yo. Yo diría que sí, es un ser muy complejo y que de pronto es muy obsesivo en sus ideas, que de pronto puede tener muchas cualidades y muy buenas intenciones, como yo se lo dije, pueden estar de acuerdo con sus metas, pero no con sus métodos necesariamente, y que no escucha, prácticamente no escucha. Esta entrevista va a pasar dentro de unos días, pero hoy en la mañana se encerró en su camioneta y les dijo que no quería escucharlos a los señores de la CENTE. Y yo creo que es una ilustración de lo que es él, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, finalmente, Carlos, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en Y mi palabra es la ley? Pues mira, yo creo que en lo que está ahí, digamos, en los capítulos que conforman este libro, primero es un análisis de quién y cómo gobierna López Obrador. Mm. Dos, qué ha pasado a lo largo de los primeros 2 años de la administración.
Tiene un capítulo que a mí me gusta mucho, un poco largo, sobre la política energética. No hay ningún otro libro que traiga eso Sí, con detalle, qué es lo que espera, qué es lo que creo que va a lograr, cuáles son los retos, los costos. Trae un capítulo, el penúltimo, sobre cómo se llama la visión de los vencedores, cómo ven quienes defienden a AMLO en los medios, cuáles son sus logros. Traté de que hubiera ahí un balance, que el sí. lector pudiera decir, bueno, yo no estoy de todo de acuerdo con este libro. ¿Qué dicen quienes defienden a AMLO? Ya están, digamos, extensamente citados muchos de ellos. Y creo que también, Ricardo, hay un análisis del futuro que hasta ahora pues va más o menos alineado con lo que discuto en las conclusiones. Carlos Elizondo Mayer Serra, con esta más reciente propuesta, y mi palabra es la ley AMLO en Palacio Nacional. Yo te agradezco mucho tu confianza en nuestros espacios y que estarán siempre abiertos, ¿eh? No, para mí es un gran gusto, te agradezco mucho la invitación y cuantas veces podamos entablar este diálogo, para mí es un enorme gusto. Muchas gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.